Durante siglos, las iglesias escucharon unas hermosas voces celestiales en sus coros eclesiásticos. Pero detrás de estas voces tiernas e inocentes había algo perturbador. Esos cantos que parecían provenir de niños pequeños venían en realidad de hombres adultos. Pero ¿cómo es que estos hombres adultos lograban alcanzar esos tonos tan agudos? Hoy hablaremos de la oscura historia detrás de los castrati. Y además, en medio de Reforma se encuentra nuestro icónico Ángel de la Independencia. Su historia empezó en 1840 con Santana, quien quería conmemorar la independencia. Y así pasó por varios presidentes y momentos históricos hasta que al fin logró consolidarse para celebrar el centenario de ese momento de libertad en México. No solo es en donde celebramos y nos reunimos, es un símbolo de resistencia que ha sobrevivido temblores y lleva la historia de nuestro país en cada rincón. Es además mausoleo y mirador, y esta es la historia del Ángel de la Independencia. Luli Navi en la mañana. Queridos radioescuchas, bienvenidos a un episodio más de Luli Navi en las mañanas. Yo soy Luli. Navi. Y este es su podcast favorito Predilecto y cool cultural para ganar en maratón. Sin entrar en mucho detalle, recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes. Pueden darnos 5 estrellas en todo, en en Spotify todo. y en Apple Podcasts. Dedito arriba en todos los videos, en todos Sí. los posts y en todo lo que puedan. Siempre y por siempre. No les pedimos quita mucho. nada y a nosotros no nos da nada tampoco, pero eventualmente Es lo que nos se dará. dice, algo exacto. Para algo tiene que servir, o si no, ¿para qué lo ponen? A ver, YouTube, contáctame. También pueden entrar a Patreon, que es www.patreon.com/Luli y Navi, que para cuando salga esto ya va a haber sido nuestro club. Nuestro club de películas, Sí. pero ya habrá una película nueva y Habrá no va una a ser de película nueva. terror. ¿Ya la viste la de terrorísimo? Miren, tenemos una situación ahorita, Navi, ya no puedo ni respirar. Sí, ya sé. Me voy a quitar el corset. La situación está haciendo que estamos embrujadas. Sí, No estamos. sé qué nos pasó. A ver, ayer Nos fuimos- sentimos mal. Sí. Y entonces además Navi quiere que yo vea una película de miedo. Miren, les voy a contar rápidamente. O nos envenenó el productor con la galleta. ¿Quién más comió A galleta? ver, voten aquí. Ayer fuimos a la entrega de premios Paranormal y estaban muchos brujos y el unicornio negro. Y yo dije, me da El miedo. brujo mayor de Catemaco. Si escuchan el episodio saben de lo que estoy hablando. Y Luli no quería ir y yo no te obligué, pero te pedí que fueras. Sí. Y es diferente. Y your wish is my command. Exacto. Entonces Luli y yo fuimos a entregar un premio, entregamos un premio. Y estuvo muy bonito y estuvo muy padre y muchas gracias a los de Sí. Ruta Paranormal Sí. por invitarnos a entregar un premio al arte macabro. Sí. Pero yo todo el tiempo estuve a canicas. Sí, Luli Todo estaba nerviosa macabro, y me dijo, todo muerte y y no me traje mi destrucción". azabache, entonces me da miedo que me vayan a lanzar un embrujo. Y yo te le dije, no, tranquila. Pero no, porque hoy nos sentimos mal. Tenemos los oídos tapados de la Yo nada. siento una presión en la extraña. cabeza. Yo presiono mucho aquí, de este lado, y este oído Sí. tapado. Todo en del lado derecho. Yo también del lado derecho. No. Y aparte Luli, le dio comezón. También tenía comezón. Entonces, algo está pasando. Entonces, también simultáneamente el Quizás productor, este es el último productor episodio. nos trajo Trajo galletas. galletas. Entonces, ¿quién fue? Y estaban sospechosamente mal puesto el precio sobre Sí, como si fueran como si ya nuevas. estuviera abierta. Ujú, fíjate. Y si alguien escuchó el episodio de los asesinatos del Tylenol, sabe Que es muy que fácil. todo en esta vida es posible. Sí, todo en esta vida es posible. Entonces, comenten. Si es que seguimos vivas, nos vemos. Leeremos sus Hoy comentarios. es un mezcladillo. Hoy es un mezcladillo. No Voy a hay nada empezar. más que decir. Luli, el ser humano y sus cosas. ¿Qué cosas? Muchas cosas. Bueno, es bien sabido ¿Sí? que la historia, Sí. esta reflexión la hice yo ayer. A ver. Es exactamente como cuando ves tus fotos del 2010 y dices, ¿por qué me puse skinny jeans con flats? ¿No? ajá. Como que ves atrás y dices, jeje, no debí haber subido esta foto. Jeje. Jeje. No debí haber andado con el güey del morral del Che Guevara. Jeje. Así. Jeje. ¿Por qué dije eso? Jeje. No debí haber terminado a las 5 de la mañana tomando Viña Real en el sótano Sí. de un desconocido, ¿no? Sí. Así sí. mismo es la historia de la humanidad. Ah, sí. Jeje, no me debía haber, en retrospectiva, no debía haber comido momia, ¿no? Jeje, no debía haber hecho que las mujeres en China se amarraran los pies. Sí. Jeje, no debía haber andado quemando brujas, ¿no? Así Ándale. es. Bueno, hoy hablaremos de un momento, jeje, no debí haber hecho eso. Porque hoy vamos a hablar de algo verdaderamente desquiciado, ¿ok? No hay otra palabra para hablar esto. O yo lo encuentro así. Hoy vamos a hablar de cómo es que el ser humano, siempre la música ha sido como una necesidad, ¿no? Es sagrada, es mágica y es sin ella nada sabe igual.
Pero ¿a qué grado fuimos capaces de cometer atrocidades por ella? Bueno, hoy vamos a hablar de los castrati. ¿Qué es eso? Ah, sí sé qué es eso. Ok, bueno. Jeje no debía haber hecho eso. Jeje no debía haber hecho eso. Ok, ¿qué son los castrati? Como tú bien preguntaste, bueno, Ya para me los que acordé. no sepan lo voy a Pero está en el explicar. nombre. Ajá. Cierren los exacto, ojitos exacto, y piensen. Como su nombre lo indica, los castrati eran cantantes hombres a quienes se les practicaba la castración antes de llegar a la pubertad para conservar sus voces angelicales con timbres infantiles. Y entonces, o sea, como que no los dejaban llegar hasta la edad adulta, tienen que conservar este tono, ¿no? Y tú dirás, si las mujeres cantamos naturalmente agudo, pues ¿por qué andaban castrando niños? Porque no tenemos. Ah, bueno, a ver qué. No. Porque no se permitía. Por una sencilla palabra llamada el patriarcado. Ah. Porque las mujeres tenían prohibido cantar en iglesias, óperas y teatros públicos, por lo menos. Entonces, no vaya a ser que contaminaran a todo el mundo con su pecado femenino. Sí. Estaban tan Lo vimos en decididos. Shakespeare in Love también, Exactamente, ¿recuerdas? exacto. Y en el kabuki también no habían actrices. Yo decía específicamente Sí, en la película. En la película de con Shakespeare in Gwyneth Love, que exactamente. Estaban tan decididos a que el estrógeno no fuera a intoxicar a los pobres hombres incautos que dijeron, incluso la castración suena mejor que esto. Entonces, empiezan a castrar niños. Una cosa que quiero mencionar que yo no sabía, y ustedes quizás tampoco, es que yo usaba la palabra eunuco y castrati como sinónimos. Pero no, porque aquí nos vamos a poner académicas. Si bien un eunuco sí era un hombre castrado, este tenía una función genérica en la corte, por ejemplo, lo usaban para cuidar los harenes, haz de cuenta, ¿no? Mientras que los castrati específicamente se les llamaba así porque habían sido castrados para conservar su voz de niños, ¿ok? Entonces no son lo mismo. Tienen tareas diferentes. Exactamente. El uso de los castrati se puede rastrear hasta el Imperio Bizantino, por ahí de entre el siglo IV y el IX. Sabemos que por lo menos una emperatriz llamada Eudoxia tuvo un castrati en el coro. Sin embargo, por ahí de la Edad Media como que esta práctica medio se pasa de moda. Y luego llegamos a Italia en los 1500. ¿Y ahí otra vez? Ahí otra vez. Esto fue un siglo de mucho arte, mucho renacimiento, mucha pintura, Dios música mío. hermosa y entonces música, ¿no? Entonces un chingo también había, aparte de arte y todas cosas fabulosas, mucha restricción religiosa. Entonces la Iglesia Católica prohibía muy fervientemente en estas épocas, como ya lo mencioné, que las mujeres cantaran en las iglesias, siguiendo la siguiente instrucción del Nuevo Testamento que decía, eso no decía, mulieres in ecclesiasta seant, que significa las mujeres callan en las iglesias. Entonces, todo muy bien, supongo, excepto que eso presentaba un problema porque ¿quién chingados iba a cantar los agudos? ¿Quién iba a cantar? Ajá, exacto. Exacto. No te tenían a ti. Ahí no canté también porque tengo una tos también. O sea, como que una ronquera. Sí, es que nos estamos cayendo a pedazos. Embrujada.com. Exactamente. Bueno, entonces dicen, ¿quién va a cantar estos agudos? Niños, ¿no? Por un rato esto funciona porque pues, los niños sí cantan muy agudo, pero cualquiera que haya estado alrededor de niños sabe que los niños duran siendo niños 5 minutos. Entonces tú llevabas todo este tiempo entrenando a un niño, y de pronto te volteas y el niño ya tiene la nariz así, gallos en la voz, ya no te quiere ver, le das cringe y se quiere ir con sus amigos porque le das pena ajena. Entonces, pues no, ya no funcionaban. Aparte, los niños al final del día son niños y tienen un pulmón chiquito. Entonces, esto también presentaba un problema con la potencia del canto. La solución a todos los problemas era entonces castrar a un niño. Entonces, de esta manera conservaría su voz, pero sus pulmones sí crecerían. ¿Les preguntaban? No. Bueno, vamos a hablar de eso porque hubo algunos que voluntariamente... Vamos a hablar de eso ahorita. Ok. Entonces, bueno, de esa manera podían conservar esto, los pulmones crecían y conservaban su soprano para siempre. Entonces, los papas andaban, pero que sí rayados, porque ya sonaban muy bien sus coros. Y en 1589 el Papa Sixto V reorganizó el coro de la Basílica de San Pedro en Roma para incluir oficialmente a un castrati. Y estos eventualmente... bueno, también quiero decir otra cosa. Castrati es plural, castrato es uno. Okay. Estos eventualmente terminaron reemplazando a los niños. O sea, ya eran como hombres adultos castrati. El Papa Clemente VIII amaba tanto a los castrati que literal decía que eran solo para la gloria de Dios. O sea, que solo se debían usar para la iglesia. Entonces la iglesia, muy fan. Pero what would Jesus do? Esto no hubiera hecho esto. En público, la iglesia condenaba la mutilación deliberada del cuerpo. Sí. Y a los doctores que hacían estas operaciones, si los cachaban, los excomulgaban. Entonces, por un lado era como, bring me to castrati, pero por otro lado era como, ay, no, esto no lo hagan. Entonces, de pronto,
¿Pero por qué? Porque no querían que les comieran el mandado. ¿O qué? No, porque la mutilación deliberada del cuerpo humano era como un pecado. O sea, como que la iglesia decía, eso está mal. No pueden hacer eso. Pero Entonces, yo sí puedo. No. Empieza a haber un boom de accidentes súper raros con niños. Entonces, ay, lo atacó un perro. Hay un accidente en cacería. Y así, mucho accidente muy desafortunado para el niño, pero afortunado para los coros de la iglesia. Los cuales para el siglo XVII ya contaban todos con castrati. ¿Ok? Con el tiempo los teatros y las óperas dicen, bueno, yo también quiero de eso. Pues no podemos tener mujeres, yo también quiero agudos. Entonces para 1600 las óperas ya también estaban usando castrati para los papeles femeninos. Y es entonces como Italia se convierte poco a poco en la cuna de los castrati, o sea, se extiende como a otros países, no mucho, sino con el mismo fervor, pero llega a Alemania, a España y a Austria y así, ¿no? Y entonces vamos a hablar un poquito, sin entrar mucho en detalle gráfico, de cómo era este brutal y horripilante procedimiento. Ok. Para empezar, la castración en niños se realizaba en la más estricta clandestinidad, porque como ya te dije, no era muy bien visto, y de manera muy precaria, porque como lo mencioné, para lograr que la voz del niño no cambiara y no madurara, la operación se tenía que hacer antes de que el niño llegara a la pubertad. Y cuando era esto, bueno, algunos papás decían como irse por la segura y de que 6, 7 años. ¡Hala! Otros decían, bueno, nos esperamos 12, 13, por ahí. Eso ya era arriesgarlo mucho, pero algunos sí lo hacían. Como lo mencionamos en el episodio de Jack el Destripador, recordarán que realmente no había como tal cirujanos. Sí. Entonces, no era ni como antibióticos. Ni antibióticos, y no te podías meter a Doctoralia, ¿no? Entonces, pues no estaban estas condiciones óptimas, no estaban esterilizadas las condiciones. Entonces, el procedimiento en sí era el siguiente. Se seccionaban los conductos espermáticos de los testículos, lo cual quiere decir que no necesariamente les extirpaban los testículos, no a todos, algunos sí, otros no, pero les cortaban esos conductos. Entonces, de todas maneras, aunque no te los quitaran, los testículos quedaban atrofiados y ya no crecían. Y cabe mencionar que si te hacían esta cirugía a un niño de 7 años o menor, a veces su pene ya no crecía, se quedaba como el tamaño de los 7 años. Y por la descompensación hormonal, no tenían deseo sexual estos niños grandes. Para hacer esto, al niño se le bañaba en una tina de agua y se le administraba opio. Pero de todas maneras, esta cirugía se realizaba sin anestesia. O sea, te dan opio, pero no es lo mismo que la anestesia. La anestesia no se inventa hasta 1846. Entonces, como comprenderán, un dolor y un sufrir y una cosa muy terrible. Si el niño no moría de dolor, podía morir después de la operación debido a hemorragias, infecciones e incluso sobredosis de opio. ¿Okay? Fuera la edad que fuera, si 7 o 12, lo que sí pasaba con todos estos niños es que crecían teniendo una apariencia más andrógina. Bueno, no les salía pelo facial, la voz aguda, y tenían, pues sí, como que en general muchos problemas hormonales, desbalances hormonales. Entonces, por ejemplo, vi que como que les crecían mucho las extremidades, como los brazos y las piernas, y muy ancho el tórax. Entonces, esto también era como tórax ancho, pulmones más grandes. Entonces, como que solito el cuerpo hasta no sé qué pedo. Pero bueno, muchos castrati venían de familias humildes. Entonces, en Italia en ese momento las oportunidades para alguien de clase baja pues no eran muy buenas. Entonces, a veces no quedaba de otra. Y entonces, si tus papás ya te hicieron esto, pues ¿ahora qué? Ahora, esto no termina hasta que termina, porque ya te hicieron esa cirugía, pero ahora alguien te tiene que enseñar a cantar, ¿no? Entonces, la formación de los niños castrati era extremadamente rigurosa. Los metían desde estas edades, como de internados, a un conservatorio especial para castrati, en donde literalmente los ponían a cantar todo el día, horas y horas y horas y horas de mi, así todo el día, y luego de escalas y de como cosas muy complejas para la voz, que eran dolorosas. O sea, estas como, así, eso todo el día, y luego los ponían a ensayar enfrente del espejo para que tuvieran presencia en el escenario, porque pues uno no va a ir nomás a cantar, ¿no? Tienes que hacer show. Se pasaban horas y horas estudiando música, leyendo música, cantando, porque obviamente, pues sí, o sea, ya lo hiciste, hazlo bien. Entonces, de estos conservatorios sí salieron grandes cantantes, pero ¿a qué costo? Sí. ¿No? Algunos de estos niños entraban no siendo castrati, nomás para ver qué pasaba. O sea, como que la familia decía, mi hijo canta medio bien, lo voy a meter y ya tomamos la decisión. Sí. Entonces, algunos niños como que ya entraban al conservatorio y les decían como, vas a ser un gran castrati, vas a ser un gran castrati. Y entonces el niño de 8 años decía, ok, perfecto, opérenme. De 8 años, además. Ajá. Bueno, los que alcanzaban el éxito, que no eran muchos, porque había mucho castrati, pero sí habían, eran los rockstars del momento, ¿ok? En un punto hubo lo que yo solo puedo considerar como una castratimania.
La gente los amaba de que iba a las óperas a verlos a ellos. O sea, valía madres la ópera Sí. y la canción, los querían ver a ellos. Y era la sensación, les llevaban de que regalos, las mujeres igual gritaban y vivían enamoradas de ellas y así. Y de hecho, como quedamos en que vamos a hablar de puro sexo ya en este podcast, vamos Sí. a hablar de chismecito. Porque se dice que las mujeres de alta sociedad agarraban a los castrati de amantes porque no se puedes pueden tener embarazarse. hijos, Exacto. claro. Y porque aparte estaban guapitos, babyface Sí. y bla, 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 eran famosos, fabulosos, pero además, pues sí, era como que leí la historia escandalosa de un castrati llamado chistosísimamente y un nombre ideal para un vibrador se llamaba Consolino. Ahí tienes tú que Consolino tenía los rasgos muy femeninos en su carita. Parecía mujer. Entonces este güey se vestía de mujer y las esposas de los ricachones llevaban a Consolino disfrazado de mujer a su No es casa. cierto. Bien, vengo con mi A amiga. tomar el té. Vengo con mi amiga y te ves y el esposo se quedaba ahí fumando su pipa como un imbécil en la biblioteca y la esposa pasándose la padrísima con Consolino. Entonces, se empieza a hacer como esta famita de que los castrati eran súper buenísimos amantes, porque aparte tenían que ponerse más creativos. Claro. Entonces, pues, todas unas leyendas. Pero bueno, si vamos a hablar de leyendas, vamos a hablar de una de las leyendas en el mundo de los castrati. Carlo Broschi, mejor conocido como el famosísimo Farinelli. ¿Habías oído de Farinelli? Sí. Ok. Bueno, Farinelli quizás fue el castrato, en singular, Sí. más famoso de la historia. Él era de Nápoles, sorpresivamente de una familia ahí medio acomodada, o sea, como que ellos no tuvieron la necesidad, solo que como cantaba muy bien el niño, pues ya. ¿Y qué crees? Entonces lo oyen cantar muy bonito, un accidente de caballo. Claro, se cayó. Lo pisó un caballo. Sí. Entonces, pues, pudieron salvarle todo menos Sí. ahí. Entonces, pues, de emergencia a operar. Entonces, pues, ¿qué se le Yo hace? no sé cómo se atrevía. O sea, yo hoy no me atrevo a operar así sin más. ¿Me explico? No, claro. Cualquier cosa. Sí, de sí, sí, que, en esa época Ay, sí. necesitan operarle las anginas a tu hijo. Mejor sí. No. Y aquí es de que lo voy a llevar con el barbero. No, güey. Y que le laven ni con jabón, Ni seguro. con jabón. Obviamente, no me acuerdo en qué año inventaron el jabón, pero Sí. bueno. ¿Qué queda? Pues meterlo al conservatorio, ¿no? Ay, qué accidente, ay, qué cosa. Pues lo meten al conservatorio y para sus 15 años ya estaba debutando en la ópera y de ahí al éxito. Andaba cante y cante por toda Europa, que sí por Viena, Milán, Venecia y finalmente en Londres, en donde ya es recibido ahí, como que se hace el rockstar del momento. Pero el pic de su carrera llega hasta 1737, cuando la reina de España, Isabel de Farnesio, lo invita a cantar para el rey, porque resulta que el rey andaba en su momento más navi y andaba muy deprimido. Ah, la. No lo calentaba ni el sol. Entonces la reina dice, pues le voy a llevar al famoso Farinelli a ver si un poco de canto castrati le mejora los ánimos. ¿Y qué crees que le mejoró tanto los ánimos que hasta vi que hay una obra de teatro que se llama Farinelli y el Rey, que es del 2015. O sea, como que es una historia muy famosa. Ah, Porque el el canto de Farinelli le regresa el alma al cuerpo del rey y por petición del rey, Farinelli de hecho se termina quedando en España por más de 20 Sí. años, cantándole casi todas las noches al rey ¡No! para que se durmiera y que dicen que el rey ya no podía. Ajá. Hasta mañana, si Dios quiere que Así. Ajá. Que ahí cantándole y curándole su estúpida depresión. Y en un punto dicen que el rey ya no podía dormir si no escuchaba a Farinelli que le cantaba las noches. Durante todos esos años, Farinelli no se queda solo como el cantante del rey, sino que se la pasa de aquí para allá siendo director de los teatros reales, promoviendo la ópera italiana en toda España, dirigiendo una escuela de niños cantores y así como que básicamente hizo ya Sí. su vida en España. Sí. Y ya tras la muerte del rey, regresa a Italia y se retira millonario Sí. y a vivir o sea, ya toda madre de sus últimos años. Y como Farinelli hubieron más castrati que se convirtieron en auténticos rockstars, pero bueno, él fue el más. Sí. Pero todo en la ¿Por qué vida. es el más famoso? Hay como óperas de él y como Pues no, películas, pues porque ¿no? sí, hay como Sí. sí, o sea, como que era muy, pero yo pienso que Sí. es como este tema de que estuvo con el rey y Sí. que estuvo en la corte y como que Sí. fue muy top. Pero toda la vida llega a su fin. Entonces, para el siglo XIX, como que ya chole. El siglo XIX. Insane. Insane. Ya chole con O los sea, castrati. 300 años estuvieron Ujú. castrando gente. Exactamente. Las óperas empiezan a usar, como que se empieza a poner más de moda usar tenores, al tiempo que dijeron, bueno, ya traigan a las mentadas mujeres a cantar, o sea, como que ya está bien, fine. Ajá. Orgánicamente los compositores también dejaron de escribir papeles para los castrati y pues ya como que o sea, también empiezan como, bueno, chance no estaba tan chido estar mutilando niños. Sí. Chance no. Para 1861, Italia prohibió explícitamente la castración con fines artísticos y los doctores que las practicaban ya no solo eran excomulgados, sino que ya era un delito. Sí. El Papa del Bueno, momento. ahora, 300 años sí. después.
El Papa del momento, León XIII, en 1878, emite un decreto prohibiendo ya que se puedan incorporar nuevos castrati a los coros eclesiásticos, y a los pocos que quedaban vivos, pues como que los dejan que se queden, pero solo en el coro de Roma, o sea, como que ni siquiera ya de que tour por aquí y por allá. Y finalmente ya el Papa Pío X dijo, nunca más, súper prohibido, ahora sí ya nunca más. El último castrato fue un hombre llamado Alessandro Moreschi, apodado en ese momento por su voz angelical, el Ángel de Roma. Él era parte del coro de la Capilla Sistina en Roma y luego fue solista. Cantó por última vez en 1913 en el Vaticano, cerrando así por siempre este asunto de los niños castrados cantando en las iglesias. Muere en 1922 y es la única grabación que tenemos de un castrati que es de este güey y te la voy a poner. Quiero decir algo, porque yo lo oí mal. Entonces dije, ¿por qué se oye tan mal esto? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué hicimos tanto show para esto? Pero lo que vi es ¿Ya que... ¿Ya estaba viejito o qué? No. Lo que vi es que esta grabación y con los instrumentos de esa época y todo, pero sobre todo la grabación desafina la voz. Okay. O sea, como que está distorsionada la grabación, así no sonaba porque se oye que desafina y yo dije, me alarmé. Pero en realidad como que leí que nunca vamos a entender cómo era la voz de un castrati. Claro, porque ya, pues ya no. Exacto, ya no se practica eso. Yo no sé qué tan diferente puede sonar de una mujer con unos pulmones cantando una ópera de te cagas. Ajá, pero pues según esto sí sonaba diferente. Pero bueno, gracias a Dios ya nunca sabremos. Entonces te voy a poner la última grabación de Alessandro Moreschi. ¿Qué opinas? Ok. Pero quiero que también veas la foto de él porque es una cosa muy disonante. Es que eso es lo que te iba a decir. O sea, creo que ha de ser muy impresionante ver a un hombre, porque aunque sea medio afeminado o con los brazos largos o como es una cosa, es un adulto. Sí, es un adulto pues, con voz de niño de 8 años. Con voz de niño y haciendo eso, o sea, ha de ser como visualmente una cosa así como un shock. Sí, porque aparte deja tú cantar, o sea, hablar en el día a día. Exacto. O sea, que tuviera... Porque ya está alto. Exacto, y es un señor. Sí. Y tiene una voz de niño. Sí. Y ya tiene opiniones de señor. Exacto, y te dice las opiniones, se empeda y te grita y con esa voz de niño. O sea, imagínate eso. Rarísimo. Está súper trágico, la verdad, está súper trágico. Es un tema muy duro y muy dark. Sí. Entonces, bueno. Bueno, qué suerte que lo trajiste a la conversación. Y en ese día tan ameno que estábamos teniendo. Entonces, los castrati, un momento muy raro e incómodo en la historia. Jeje, no debía haber hecho eso. No debía haber hecho eso. Navi, me encanta. Sí. Yo no tengo nada que ver con el tema. Mi tema no tiene nada que ver. Ay, qué bueno. Espero que esté más alegre y feliz. Bueno, o sea, sí. Ok. Porque dice así. Ajá. Navi, Reforma. Ah, ok. La Palma. A mí me encanta Reforma, quiero decirlo. A mí me encanta. Si escuchan Luli y Navi desde hace mucho, sabrán que para nosotros fue el momento más trágico. Ajá, ¿de qué? Ni la noche estrellada, la noche de lágrimas. ¿Cómo se llama esa noche? La noche triste. Ni la noche triste ha sido tan triste como cuando se llevaron la palma y pusieron La palma. un agüehuete. Que se secó. A los 2 días. Sí. Bueno. Hoy voy a hablar de una de las calles Reforma más icónicas no solo de México, sino del mundo. Y como noviembre es un mes especial, Navi, no es el mes patrio como septiembre, sí, pero igual es como este trimestre. De que septiembre, octubre, noviembre es el highlight de México. Sí, porque es como septiembre, mes patrio, octubre, Día de Muertos, pues el Día de Muertos posadas, y noviembre. Y luego Día de Muertos y luego las posadas. Pero es que noviembre es el día de cuando la revolución. También. ¿Ves? Sí, cierto. Entonces es una cosa. Sí, cierto. Sí, o sea, es el trimestre mágico. Sí. Entonces, porque hoy, como es el mes, estamos empezando el mes de la Revolución Mexicana, quise adentrarme a este mundo muy mexicano de principios del siglo XX. Así es que, Navi, hoy voy a estar hablando de Reforma, sí, pero le voy a dar solo una pincelada para llegar al más iconic de todo lo iconic de México. No el letrero de México is the shit de la sudadera, ni el letrero afuera de la joyería tan en Polanco, sino el único e inigualable Ángel de la Independencia. Ok. Pero para llegar a él tenemos que entender un poco en dónde está. Y está en Reforma.
Originalmente no había esta calle, se pensaba como un paseo. Por eso se llama Paseo de la Reforma. A mediados de 1800 en México tuvimos un momento muy psicótico, muy de psicosis de ketosis, porque tuvimos un rey, Maximiliano de Habsburgo, y su esposita. ¿A quién amamos? Carlota. Yo amo a Maximiliano y Carlota. Lo amamos, y voy a hacer 100 episodios de ellos. Sí, deberías, porque sí son adorables. Basta con que sepamos que aquí había un rey que quería que México fuera así noble y aristocrático, y eso incluía que él viviera en un castillo. Por eso me traje mis flores así como muy Mexican curious, ¿ves? Y entonces él quería que vivieran en un castillo, y por eso se llama el bien llamado castillo de Chapultepec, porque era el castillo de Maximiliano. Entonces, quien no haya escuchado el especial del mariachi, vayan y escuchen, porque todo lo mexicano lo trajo Maximiliano. Sí, se sabe, es lo que es. Y luego Lázaro Cárdenas. Soporten, pero, o sea, como que lo que crees así. Sí, lo hemos mariachi, hablado. ¿no? Es Maximiliano, el Reforma, bueno. Y entonces, como que para llegar a su hermoso hogar, tuviera un paseo digno de un rey, para eso se inventó Reforma. Y como Maximiliano era muy de castillos y de palacios, vivía en el de Chapultepec y trabajaba en el Nacional. En el castillo de Chapultepec vivía y trabajaba en el Palacio Nacional. Y aparte le quedaba cerquita. Pues no tanto porque era... Bueno, porque no había camino. A caballo. No había camino. Hizo el camino para llegar. Se hizo camino al andar. Exactamente. Muy bien. Golpe a golpe, verso a verso. Sin embargo, queridos escuchas, en los 1800 habían muchas cosas muy lindas, pero muchas no muy lindas. Incluida, no había un sistema de drenaje muy eficiente. Lo hablamos en la historia del excusado. Fue Porfi. Exacto. Porfi. Exactamente. Otro valipidado. Porfi, otro valipidado. .com fue el que trajo los excusados. Antes de eso era pura cochinada. Pura cloaca ahí. Pura cochinada en el piso. Sí. Y en esos ayeres México era un país repleto de agua, porque recuerden que mi ciudad es Chinampa en un lago escondido. Pues era una cosa pura agua. Sí. Río San Joaquín, ¿sabes qué había en Río San Joaquín? Un río. ¿Sabes qué había en Río Lerma? Sí, un río. Qué deprimente. A mí me choca ver esas fotos. ¿Sabes qué había en Río Mixcoac? Un río. Me choca ver esas fotos de cuando eran ríos, los ríos que ahora son calles. ¿Sabes qué había en el viaducto? Un río. Un viaducto. Había un viaducto, un río. Estoy harta. Todo eran ríos. Por eso México siempre se inunda. Y por eso México se hunde. Sí. Se inunda. El otro día vi que el centro estuvo inundado como por 3 meses, de que la gente tenía que pasar en lanchas. ¿Has visto eso? Porque uno siempre regresa a su forma original. Exacto. Lo dijo primero Café Tacuba y lo repito ahora yo mismo. Exactamente. La vida siempre vuelve. Sí. Entonces, saquen los ríos del concreto. Sí. Pero así era puro río aquí. Entonces, como que todo esto le impedía a Maximiliano y a Carlota y al resto de la nobleza española y la aristocracia mexicana que andaba de aquí, de inventadas, querían transitar cómodamente y llegar a su castillo. Así que Maximiliano dijo, ya sé, haré una bella y europea calle, porque ese tipo de avenidas estaban muy de moda en el viejo continente. Entonces Reforma empezó en efecto como un camino a la casa de Maximiliano para poder ir a su oficina, porque él quería estar muy bello todo, ¿no? Entonces los arquitectos encargados de realizar dicha maravilla fueron 2 ingenieros austriacos, Alois Voland y Ferdinand von Rosenweig. Y para los que nunca hayan ido a Reforma, les contamos. Tiene 2 vías vehiculares que hoy van coches y turibuses, pero desde antes era una vía vehicular, solo que antes el vehículo era una carroza. Sí. Pero era una vía vehicular de 9 metros de ancho con una isla central de 1.5 metros y los típicos senderos que hoy son banquetas, pero en ese entonces eran senderos repletos de plantas ornamentales y árboles europeos. Hoy ya se pone más autóctona la cosa y en otoño ponen cempasúchil y en diciembre ponen la Nochebuena. Me encanta. Pero también antes una era vez puro vi una europeo. señora que se fue a robar ahí los cempasúchil, a lo que yo digo, señora, ¿qué le pasa? ¿Viste? Sí. ¿O no supiste? la vi un video de alguien que lo subió, que la señora iba y se robaba los cempasúchil. Señora, ¿Qué onda, señora? Bueno, eventualmente... Quiero decir un disclaimer, que es que si ven sangre en mi camisa es porque la usé en Halloween y no la he lavado. Eso es todo. Continúa. Bueno. Eventualmente la historia de estos 2 personajes en México terminó muy mal, pero Reforma ya era una realidad. Y si ya no hay rey, ya todo el mundo puede disfrutar de esta bella construcción. Se llamaba primeramente Paseo de la Emperatriz. O Paseo del Emperador, porque había una emperatriz y un emperador. Sí, pero no cuaja ese nombre, no tiene caché. No agarra, porque después del triunfo del gobierno Benito Juárez, fue renombrado como Paseo Degollado, que tampoco agarra. ¡Ay, no! Eso está. Pero era en honor a Santos Degollado, así se llamaba.
¿Qué nombre tan Qué nombre horrible? tan raro, sí, ¿no? Qué cosa. Porque es como Santos, que es eres santo, y Y degollado. Ajá. Como que no le pongan así, o sea, si te vas a llamar, si te pidas degollado, Sí. pon malo. Malo degollado. Sí, malo degollado. Malo claro, degollado. Claro, Y si ya te- entendí tu y si te- punto. y si quieres Ajá. ponerle Santos a tu hijo, apédate otra cosa que no sea degollado. Sí, estoy de acuerdo. O bueno, para mantener el equilibrio, a lo mejor yin yang. Ah, bueno, si yo conozco una, bueno, no voy a decir nada. Ok. A la muerte de Juárez, el gobierno, bueno, sí voy a decir, unos amigos de mi papá, porque seguro esa señora no me escucha, entonces está bien, se llamaba Dulce Guerra. Dulce Guerra. Está bien. Mala guerra. Mala. Pésima. Muy fea guerra. Grosera. A la muerte de Juárez, el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada consolidó su actual nombre. Porque cuando se murió Juárez pasó una cosa en México que se llamaba la Reforma. Claro. La Reforma Constitucional. Sí, sí, Entonces sí. dijeron, pues ahora que se llame Reforma. Ajá. Y entonces como que era la calle que tenías que ver cómo se llamaba para ver lo que estaba pasando en el país. Ya, ok. Es como, ¿cómo se llama esta calle? Ajá. Es lo que está pasando. Sí, ok. Que ahora ya se quedó en Reforma. Ajá. Y la historia del Ángel Navi, como la historia de Reforma, es extensa. Al terminar la independencia, todo el mundo dijo, listo, hay que crear un monumento que represente la victoria de México sobre los españoles. Ujú. El primero que dijo, listo, hagámoslo, fue el iconic Antonio López de Santa Ana. Otro que es bien profundo. Sí, bien tiene complejo, cosas. bien así, Sí. bien acá. Sí, no sé aseverar cuál es mi Inventó el chicle sentimiento para hacia empezar. él. Ajá. Sí, es que, ¿qué onda? Estos hombres, ¿cómo que? Y como que luego yo dije, vendió, pero no vendió, le robaron, no lo vendió, no fue y vendió. Hay que profundizar bien, porque también quizás Sí. estaba más valipidado de lo que uno cree. Es que la historia siempre, dale tiempo al tiempo. Sí, Y los villanos acaban siendo, algunos. bueno, sí, no todos, No pero, todos, pero- ¿sabes? Como que a lo mejor no era tan malo. Sí, Yo como a mí que- Porfi siempre dije, Porfi no era malo. O sea, es que yo cuando fui a la escuela nos decían, es que Porfirio Díaz cobraba impuestos, o sea, por tener ventanas y perros, y es como, también hoy. Para empezar, y en segunda es como, pero nos dio tuberías. Entonces, si me hubieran explicado para qué era. nos trajo la luz. Exacto, o sea, pues yo hubiera entendido, bueno, de algún Sí, lado había que sacar el dinero exacto. para O sea, a mí me hacer hubieran tuberías. dicho, tenías impuestos sobre cada ventana que tenías, pero era para que hubieran focos, hubiera dicho, bueno, Pues bravo. sí, o sea, Adelante. como que se entiende, pues. Que pase el A ver, desgraciado. creo que hay maneras de hacerlo, pero bueno, pues expliquen bien las cosas, Exacto. pues. Nada más te lo decían. No te decían Pero para qué. Ese otro del que vamos a tener que hacer un especial de Santana, nosotros le llamamos ángel, ¿ok, Navi? Pero en realidad el ángel es una victoria alada, Sí. se sabe. Particularmente Nike o Nike, Ni que, sí. ni Nike, Ni que, ajá. ni ok. te metas. La diosa griega. Es que- No sé, como que se empezó a poner de moda entre los niños, porque el otro día no sé qué me dijo Bosco, como, mamá, no sé qué Nite. Y yo, ¿qué es Nite? Ni te metas. ¡Hala! Eso está como Ketty. Es el nuevo Ketty. Bueno, Nike, la diosa, ni que quisiera, la diosa griega de la victoria, ¿ok? Especialmente de la victoria de los deportes y de las guerras, por eso se llama Nike. Deportes y guerras. Las dos cosas Ajá. muy incómodas. Continúa. Pero por eso Nike, la marca, se llama así. Sí, eso sí lo sabíamos. Pero años antes los griegos, los tiranos, los independentistas Ajá. y más que nada los ganadores de estas cosas llamadas guerras, independencias y revoluciones la usaron para representar justamente la victoria. Por eso hay muchas victorias aladas en el mundo. Desde 1863 se le ocurrió la idea a Santa Ana de hacer este monumento. Y para eso organizó un concurso, porque la humanidad siempre ha sido así. Voto por voto, like Sí. por like. Sí. Y las especificaciones eran claras. Tenías que seguir estos lineamientos internacionales, lo cual es una gran columna con una victoria alada hasta arriba. Y él ganó el proyecto el arquitecto francés Henrik Griffon. Ok. Pero Santa Ana dijo, ¿No? o sea, pues sí, ok, ganó por el jurado, pero no me gusta tanto. Ah, ok. Y entonces designó como ganador el del proyecto a Lorenzo de la Hidalga, Ok, ¿de dónde era él? de España. Ah. yo Pero pensé era que más de sí su gusto. Yo también Ya. pensé que era mexicano y dije como Ajá, bravo. bravo, bien. Pero no, era español y le era más de su gusto, pero Santana era bueno. Y al primer lugar le dio su premio, sus 300 pesos, que yo creo que en ese entonces eran ¿300 millones. pesos le dio? Pero de 1800. Bueno, sí, ¿verdad? Ok. 300 pesos yo Sí, no se es los que niego a nadie. No, yo tampoco. Ahora imagínate en Sí, cierto, 1800. ayer vimos un chocolate en 400, el link. Ajá. Y entonces como que dijo, bueno, él se lleva el dinero, pero me gustó más este proyecto. Y entonces se ¿Tenemos puso- cómo era el otro? ¿Lo tenemos? ¿Existe en algún Lorenzo lado? de ¿Lo buscas? Hidalga? No, o sea, cómo era el que No, ganó? pero ahí va. Porque se puso la primera piedra el 16 de septiembre de 1843. A propósito, ¿verdad? Eso no fue coincidencia. ¿Qué piedra dices tú? ¿Cuál? ¿Qué piedra? La del Zócalo. Porque el Zócalo capitalino de la Ciudad de México era
la base de lo que iba a ser el Monumento de la Independencia. Ah. Yo sí sabía eso, pero no sabía que era para la independencia. El Zócalo era ahí iba a ser un monumento. El Zócalo en un punto tuvo plantas, ¿tuviste eso? Sí, también vi eso, pero primero iba a ser solo una base de un monumento. Y luego Era pues, así de grande el monumento, no me ¿que gusta sí? nada. Ay, no me gusta nada de eso. que sí, Estas que iba a plantas ser de ese tamaño. ¿Para qué? No, Y entonces, qué exageración. cuando llevaban 1,5 metros del Zócalo, Dijeron, ay, qué cansado. se abandonó la construcción por falta de fondos públicos y falta del gobierno, porque ves que Santana tuvo unos pedillos. Sí, tuvo unos pedillos. Entonces, pues se dejó solo el Zócalo y entonces ahí le dieron el apodo a la Plaza de la Constitución, porque ves que tuvieron pedillos por la Constitución. Entonces dijeron, así se va a llamar. Como que aquí en México son bien así. Sí. ¿Has visto los apodos que le ponen a la gente? ¿Cómo cuál? Como el Batman, ¿Por qué? porque no tiene papás. Sí. Esos son horribles. Sí. Bueno, pero pues así O es. el iPhone. El mexicano es así. ¿Viste ¿El iPhone el por qué ratero que se llamaba el iPhone? ¿Por qué? Porque no tenía media cabeza, entonces parecía el Apple. ¿No lo has visto? ¿No has visto el iPhone? No. Son malísimos, onda. Y también los noticieros que digo, ¿por qué no le ponen el nombre real? ¿Por qué le ponen el iPhone? La policía atrapó al iPhone. Y un güey así con media cabeza. México me encanta y no lo vas a criticar. Continúa. Pues así es la Plaza de la Constitución. Es un apodo horrible porque lo hizo Santana, al que pedillos, la Constitución, y por eso se llama la Plaza de la Constitución. Está bien, tenemos sentido del humor. Y entonces, el 16 de septiembre de 1865, durante el Segundo Imperio Mexicano, se volvió a convocar el concurso para elegir el monumento y lo ganó Ramón Rodríguez Arangoiti. ¿Mexicano? Seguramente no. Ok. La emperatriz María Carlota Amalia colocó la primera piedra. Ok. Porque ya la primera piedra. Ahí ya. Y ella dijo, ahora la primera piedra. Y esta sí ya fue en el... Pero pues también pedillos. Como que el Zócalo está así medio... Está maldito. Pues es que está construido encima del Templo Mayor y la verdad, yo que tú... ¿Para qué va la...? Y entonces que también hubieron pedillos, entonces tampoco se hizo nada ahí. Y así pasó el tiempo hasta que llegó al poder Porfirio Díaz y dijo, yo no soy pendejo. Y todo yo lo hago para qué voy y me meto en el Zócalo ese, ahí déjenlo, ni me lo toquen. Y dijo, ahora sí, se van a cumplir 100 años de la independencia. Hay que retomar este pedo y se va a hacer en Reforma, no en el Zócalo. Para esto Porfirio Díaz decidió darle la tarea al arquitecto Antonio Rivas Mercado. Desde 1900, porque le dijo, te vas a tardar un buen, porque no hay AutoCAD. Entonces, pues tú la cosa la tienes que hacer medirlo a mano. con la regla. Y se retomó esta idea de la victoria alada, porque además recordemos que Porfirio Díaz era también muy amante de lo internacional y quería seguir esa línea. Y no es la única que existe en el mundo. ¿No? Hay una victoria alada en la Plaza de la Bastilla en París, que se llama la Columna de Julio. Una en el Parque del Retiro de Madrid, una en el Palacio Nacional de Argentina, que aquí Londres, son 6. ¿No? Hay una victoria alada en Berlín. En Berlín. Pero ellos la llaman la Columna de la Victoria y está ubicada en la Plaza de Berlín en 1874 en conmemoración de las victorias de Prusia. Okay. Porque Prusia fue un país que siempre anduvo en mucho pedo. Sí, eran enemigos de Napoleón, yo me acuerdo bien. Y también está la columna de Nelson en Londres, Navi, como bien dijiste. Esa se llama la columna de Nelson. Okay. Y el monumento a Cristóbal Colón en Nueva York. ¿Ok? ¿Todavía está ese? ¿No lo han quitado? No, digamos. Pues no, porque lo protegieron. Lo protegieron, ok. Ahora, Navi, específicamente nuestro bellísimo Ángel se empezó en 1902 y se terminó en 1910, justito para el aniversario. Okay. Pero las cosas se pusieron complejas en 1906, cuando en mayo, tras colocar 2,400 piedras y alcanzar una altura de 25 metros, se cayó. No, qué hueva. Cayó el Ángel. Ay, no, yo ya lo hubiera dejado. Es como cuando estás jugando Jenga y llevas un buen y ya se cae y dices, ya no lo recoges tú. Imagínate qué miedo que darle mal a don Porfi, ¿no? No. Pues don Porfi se enojó un buen. Se enojó un buen. Pues tras el colapso dijo, basta ya, me corran estos 2 pendejos ingenieros. Pero se quedó Antonio Rivas Mercado. Ese sí le caía bien. Ese era el arquitecto. Ese sí se queda. ¿Qué? ¿Cómo está hecho eso? Ahora que lo pienso. ¿Cómo no se cae cuando tiembla? Ahí voy. Okay. Mira, fíjate. Y entonces, porque le detectaron problemas en los cimientos, lo que obligó a demoler por completo lo construido y reiniciar el proyecto bajo estricta supervisión. Rivas Mercado se mantuvo ahí como el jefe, pero cambiaron todo lo demás. Okay. Y el monumento se inauguró el 16 de septiembre de 1910. Llegaron a tiempo, muy bien. Muy a tiempo. La inauguración, Navi, imagínate, preciosa. Claro que ahí estuvo don Porfi, junto con 10,000 soldados, porque Porfi hacía todo
así. Ujú, Bien, quién sabe cómo. ujú. Habían 10,000 soldados para celebrar el magno evento, el cual estuvo a cargo del poeta mexicano que yo no conocía. Ujú. Disculpen mi ignorancia, pero el que hizo el merequetengue, el presentador, fue Salvador Díaz Mirón. ¿Tú sabes quién es Salvador Díaz Mirón? Hay una calle que se llama así, pero no sé quién es. ¿En dónde está la calle Salvador Díaz Mirón? En Santa María la Ribera, porque ahí mando a hacer mis cortes de madera. ¡Hala! Pues te voy a decir qué poema hizo él. No sé Creo, si estés, A ver, no sé a si ver, estés ajá, lista. échamelo. Ok. Cubierto de giras, al albergo hirsutas, al parque las mechas crecidas y rubias, Ajá. el pobre chiquillo se postra en la tumba y en vez de sollozos revienta y murmura: mamá, soy Paquito, No, no haré travesuras. no. Continúa. Qué bien que me acuerdo la tarde de lluvia, las velas grandotas que olían a curas. Y tú en aquel catre tan tiesa, tan muda, tan fría, tan seria y así tan rechula. Mamá, soy Paquito. No, yo pensé que eso era una haré broma. travesuras. Yo pensé que eso era como de Pedro Infante de una Como el película. Pepito. Pues es que es una película en la que salía este güey, ¿cómo se llama? ¿Pedro? Pedro, pero no Infante. ¿Quién? Pedrito. Pedrito Pero no es Fernández. sola. Pedrito Fernández. Pero ¿sabes qué descubrí? Que no era Pedrito Fernández, es ¿Quién una era? leyenda urbana. Pues un don nadie, pero idéntico a Pedrito Fernández. Y canta: mamá, soy Paquito, no haré travesuras, la canción. ¿Podemos hablar de algo que no tiene nada que ver, pero sí? Sí. ¿Tú sabes que Pedrito Fernández tiene un cover de Careless Whisper? Mm. Lo descubrí el otro día. Continúa. Güey, ve por favor este poema. This is trauma porn. Buscando comida revuelvo basura. Si pido limosna la gente me insulta, Ay, me no. agarra la oreja, me dicen granuja y me escapo con miedo de que haya denuncia. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. A ver. Y así continúa su A vida. ver, yo nada más quiero saber. Así ¿Ese güey fue el güey que continúa su animó? vida. Papá no me quiere, está donde juzga y riña a los hombres que tienen la culpa. Si voy a buscarlo, él bota la pluma, se pone muy bravo, me ofrece una tunda. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. A Una ver, cosa, pero trauma porn. A ver, yo nada más quiero Las saber. ratas me muerden, las piedras me pulsan. Este poema está todo mal. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Un puto drama, güey. Es que, ¿sabes qué? Yo nada más quiero saber ¿Qué? si ese güey fue el güey que animó el evento. Porque Sí. suena de la verga. Él fue el güey que animó el evento y yo creo que en ese momento la gente dijo: mejor una revolución. Mejor quitamos del poder este don Porfi pendejo que andar escuchando las ratas me muerden, los piedras me punzan, güey. Mamá, soy qué Paquito, no haré travesuras. ¿Para qué hicieron esa Me película? muerden las piernas las ratas. Ay, ¿Para no. qué hicieron esa película? No sé ni qué decirte. Porque es una película que va de eso, de que se le muere la mamá al Paquito y va y le llora a la tumba: mamá, soy Paquito, no haré No haré travesuras. travesuras. Gracias. Prometiste que este episodio no iba a estar deprimente. Bueno, Espérate, quiero saber dónde entonces, está la calle que te dije, porque yo sé ese nombre. Bueno, continúa. ok, la descripción del monumento per se está bañado en oro de 24 quilates. Ajá. La columna sobre la que se encuentra nuestra bellísima Victoria es cuadrada y tiene varias esculturas. Primeramente, el inigualable cura Don Miguel Hidalgo, claro que sí. Sí. Con una bandera mexicana y al lado la musa de la historia. Y tiene también un libro y una pluma, porque pues es muy inteligente. Sabe escribir. Al norte. Al norte de esta escultura está la patria dándole una corona de laurel, que si escucharon el episodio de las Olimpiadas sabrán lo que esto significa, porque se le está dando a Miguel Hidalgo porque ganó, es el ganador. Ajá, ok. ¿No? Ok. Y entonces cada lado tiene una estatua que representan la ley, la guerra, la justicia y la paz. Ajá. Están hechas de mármol italiano y son 4 diosas griegas. La ley es la diosa Eunomía, la paz es la diosa Irene, la justicia es la diosa Dice y la guerra, que es la diosa Atenea. Pero yo voy a hacer un comentario. Dime, por favor. Pudieron haber, no sé, no me Sí. quiero poner así, pero así me voy Ajá, a poner. Ponte. Pudieron haber puesto a los dioses aztecas, o sea, había mucha aquí mitología también que pudieron haber usado. ¿Por qué no usaron eso? Yo sé que Porfirio Díaz, ya me acordé porque les cae mal, es por eso. O sea, como que teníamos el templo mayor ahí. Sí, Pudimos haber continuado con esa Sí. aesthetic sí. y con esa mitología Sí. que esos dioses sí nos Pero iban a acuérdate venir. que hasta que no llegó Lázaro Cárdenas eso nos O pasó. sea, ya sé, pero como que estos dioses sí estaban aquí, pues, ¿por qué no Sí. los usamos? Porque no se usaba, porque no era chic. Sí, no era no chic, era el look exacto, and feel. Exacto, no era el look and feel. Y lo entiendo. Sí. Pero pudimos haber hecho como una mezcla. Bueno, bajo estas 4 estatuas, en el frente de sus bases se encuentran los nombres de los 24 héroes de la independencia divididos en 8 categorías. Están los precursores, los consumadores, los caudillos, todo ese desmadre, ¿no? Y entonces
independientes. Ahora bien, ¿quién fue el modelo Creo que del te ángel? tomaste muy en serio nuestros héroes de la independencia y dijiste todo ese desmadre y no, te valió. Veo que hay, Bueno, ahí voy, güey, ahí va. Dilo. Los precursores, los consumadores, los caudillos, los guerrilleros, los escritores, los congresistas, las heroínas y los conspiradores. A lo que yo dije, bitch, that's shady. ¿Por qué no pones en conspirador? ¿Por qué no lo pones en proto visionario? No, porque ¿por qué le pones conspirador? No, ponle porque, visionario. porque los conspiradores pues también eran como espías, ¿no? A lo Pues sí, mejor. pero es una mala palabra. ¿No Aparentemente tiene una connotación negativa? Aparentemente no. A mí me encantan las conspiraciones. Yo para nada pienso que es negativo. ¡La revolución italiana! ¿Quién fue el modelo del ángel Navi? Pues porque alguien tiene que modelar, no Sí, está cierto. en tu mente ese cuerpazo. ¿Estaba encuerada? Sí. Sí. Este es uno de los secretos mejores guardados del chismerío de la alta sociedad mexicana. Porque, ¿sabes qué? Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe en realidad, aunque el rumor más fuerte y aceptado es que era la secretaria particular del mismísimo Porfirio Díaz. Doña Ana María Mazadiego Fernández. ¿Tenemos foto de ella? Busqué y no encontré. Lo hicieron a propósito. Pero si alguien allá afuera es bisnieta Sí. de Ana María Mazadiego Fernández, mándenme una foto de su mamá y yo voy Sí. a ir y comparar. Sí. Y voy exacto. a decir si sí o si no. Sí. En 1925 se agregó Navi un mausoleo, porque además el ángel de la independencia es tumba, claro que sí, en donde están los restos de nuestros padres de la patria, 14 héroes de la guerra de independencia. Y dice así: Miguel Hidalgo, padre de la nación, José María Morelos y Pavón, Allende, Juan Aldama, José Mariano Jiménez, que fue un teniente coronel de Hidalgo, Guadalupe Victoria, primer presidente de nuestro bello país, Vicente Guerrero, segundo presidente de nuestro bello país, Nicolás Bravo, presidente de México en no una, no dos, sino 3 ocasiones, Mariano Matamoros, que era un sacerdote, Andrés Quintana Roo, que ahí yo dije, ¿por eso se llama Quintana Roo? Ay, qué raro. Ayer alguien dijo algo de Andrés Quintana Roo. ¿Qué hiciste ayer? Antier. ¿Qué hiciste antier? Cuando fui a Mixquic, estábamos leyendo Sí. algo de eso y salió el nombre de ese señor. Fíjate, qué Ándale. raro. Ándale, está en el éter. Está en el letrero, voy a investigar qué trae. Andrés Quintana Roo, partidario constitucional, Javier Mina, que fue un español que ayudó a la causa, y yo creo que se le debería dar más reconocimiento a ese Javier Mina, Y nunca yo había escuchado de él. y yo jamás en mi vida. ¿Y qué hizo? ¿Me disculpas? Pues era español, ¿Y qué? pues pero traicionó a los españoles para darle patria y... Conspiranoico. Y tú diciendo está. que eso era malo. Pedro Moreno y Leonora Vicario, que es la única mujer que está en el mausoleo del ángel. Ya iba yo ahí, la Josefa, doña Ahí Josefa. te voy, porque doña Josefa Ortiz de Domínguez está en Querétaro, de donde es originaria. Ah, bueno, sabe. Y allá le dijeron a tu casa. Ok. Pero siendo la cosa más acá de México, claro que ahí no iban a parar. Y en 1929 el entonces presidente Emilio Portes Gil agregó una flama eterna. ¿Sabías tú que el ángel tiene una flama eterna? No, y no les creo. Tiene ¿Dónde una está? flama. Adentro. Y tenemos Sí. que creerles. Está dentro. Ok. Honrando a estos mismos héroes. Todo, o sea, como que dan ganas de hacer un tour de Luli Navi por el ángel. Dan ganas. Dan ganas. ¿Lo haremos? No sé. Vemos. No creo. Originalmente tenían 9 escalones que llevaban a la base, pero como nos estamos hundiendo, porque como bien dije, todo es agua, Y necesitamos se han- espacio para que las quinceañeras se tomen sus fotos. se han tenido que agregar 14 escalones más. Ah, nos hemos hundido tanto. 14 escalones de tanto. Órale, Porfirio Díaz, ¿qué pensaría de este momento? Y como que Navi, la cara principal de la base está viendo hacia el centro de la ciudad y tiene la leyenda que dice: la nación a los héroes de la independencia. Y justo enfrente se encuentra un león con corona de laurel y hace un guiño, está guiñándole guiñando. así. Ajá. Y a un niño pequeño, que según el arquitecto Rivas Mercado, esto simbolizaba que el pueblo mexicano es duro en tiempos de guerra, pero dócil en tiempos de paz. Por eso le está haciendo así al niño como... No te voy a comer por ahora. Ok. En una de las puertas está la cara de la hija de Rivas Mercado, Antonieta. Antonieta Rivas Mercado. Qué cosa. Qué cosa de mujer. En la Victoria Alada podemos observar que la mano derecha tiene una corona de laurel, porque acuérdense que es la Victoria. Y tiene también una cadena que está rota de 3 eslabones, que simboliza el final de los 3 siglos del dominio español. Entonces, no lo hicieron con Huitzilopochtli, pero lo hicieron como muy bien de bye españoles, ¿no? Y tiene una altura Navi de 39 metros. ¿Ok? Sí, sí, está muy alto. Y también están abajo, en la mera columna, los nombres de los héroes de México, y dentro de ellos están Iturbide y Allende. ¿Ok? ¿Y sabes qué hay hasta arriba del ángel Navi? Quiero que sepas. ¿Qué? Un mirador. Ah, sí. Cosa Pero- que yo ya me acordé y sí me subí cuando fuimos al ángel a hacer la exposición. ¿Sí te subiste? Sí, señor. Pero y ¿por sí qué no? entramos. Pero ¿por qué nadie nunca sube? Yo no entré.
Te voy a decir por qué nadie nunca sube. Porque nadie escucha Luli y Navi. Y te voy a decir qué tienes que hacer para poder subirte hoy mismo. Tienes que hablar. Ahí te va, espérate. ¿Dónde está? ¿Se puede subir? Claro que sí. Tienes que sacar un permiso especial. Entonces. ¿A poco sacamos un permiso especial en prepa cuando fuimos? No, porque eso fue recién. ¿Ok? Para subir al Ángel de la Independencia no es tan sencillo, pero requieres de una serie de pasos para que se te otorgue el permiso. Primero tienes que hacer una cita en el área de Patrimonio Cultural de la Alcaldía Benito Juárez. Ajá. Y tienes que hablar para sacar esa cita, y una vez que vas y sacas la cita, te dan la cita. Es su obligación. Es su obligación, no te pueden negar la entrada. No te puede negar la entrada. Estuvo mucho tiempo cerrado, pero ahora ya está abierto otra vez y puedes ir cualquier día de la semana. ¿Cuántas escaleras dices que son? Pues suena muy cansada esa subida. Su duración promedio, te puedes ir solo máximo 6 personas y solo pueden ir niños mayores de 12 años. Okay. Una vez que se te aprueba la cita, la duración promedio es de 15 minutos. Pero arriba. Arriba. O sea, te puedes quedar 15 minutos arriba, pero no importa lo que te tardes subiendo, porque no mames, 15 minutos yo subiendo eso no lo logro. Pero es un buen es un buen subir. 39 metros. ¿Cuántos pisos son? Pues un buen. No mames, qué hueva. Entonces, el 28 de julio de 1957, ¿qué crees que pasó? Se cayó el ángel. Sí, es cierto que se cayó. En el terremoto. Sí, es cierto. Y ahí hicieron una canción muy bella que dice, no es culpa de Uruchurtu. ¿Has escuchado? No. Es el mismo güey que canta, voy en el metro quebrándote, aranjadote, que limpiote. Tampoco sé, pero eso se llama propaganda. Sí, es una diferencia del camión de su compadre Filemón que va al panteón. Tú te sabes todas. Bueno, entonces, la Victoria Alada se cayó del pedestal, quedando destrozada. Tuvieron que hacer un ángel completamente nuevo. Y es el versión 2. Y entonces ya no es la secretaria de Porfirio Díaz, como que el chisme ya se pierde. Bueno, pero es el mismo, o sea, es el mismo. Sí, pero obviamente no es el mismo. Bueno, sí. Y entonces ¿sabes qué no tuvo que hacer? Ernesto Sodi. No. Ernesto Sodi es el escultor. De la famosa. Del nuevo. Ok. Del nuevo ángel. No sé si sea el abuelo o algo así de Camila Sodi, pero yo quisiera creer. Debe ser, no sí. Creo, no es un apellido normal. A ver, googlea. Ahorita lo busco, pero entonces lo único que quedó de ese ángel fue su cabeza aplastada. No. Y está híjole, eso está muy en el archivo histórico de la Ciudad de México. Y se reinauguró el 16 de septiembre de 1958. Sí, puedes ir a ver el ángel que se cayó aplastado. Yo me hubiera asustado mucho y hubiera dicho México, What's good? ¿Qué limpian? ¿Qué En hicimos? 1985, después del terrorífico terremoto, quedó dañada la estructura y varias de las obras artísticas del monumento, pero no se cayó como en el 57. Ok, o sea, ya lo hicieron bien. Exactamente. Okay. Y como extra de Patreon Naví, les voy a decir que bajo la estructura del Ángel de la Independencia se esconde un tesoro histórico que pocos conocen. ¿Ok? Yo quiero saber. Y durante su construcción, Porfirio Díaz ordenó incluir un cofre dorado en 1902. Y lo que yo les voy a decir en el extra de Patreon es qué hay ahí adentro. ¿Ok? Porque Nicolas Cage se va a poner su trajecito y se va a venir al Ángel de la Independencia. Yo me voy a poner mi trajecito. Pero eso se los voy a tener que decir en el extra de Patreon. Así es que si quieren saber, patreon.com/Luli y Navi. Precioso, ya me puse muy patriótica. Quiero ir. Y no, agárrate, porque todos mis episodios de aquí a 3 meses, bueno, de aquí a ¿Puro 2 meses, mexicano? es pura cosa mexicana. Fíjate que yo La revolución.com. iba a hacer un episodio de las soldaderas. Pues hazlo, porque va a quedar No. muy ad hoc. Lo que pasa es que el tema era tan complejo. O sea, el de hoy. Mi tema es complejísimo. El de hoy Sí. iba a ser de las soldaderas, pero estaba tan complejo y tuve poco tiempo que hice el de los castrati primero, pero literalmente el que sigue es el de las soldaderas. Entonces, Listo, pues agárrense porque está puro mexicano. Puro mexicano, muy bien. Porque pues es así, esa es la cosa. Y dicho eso, Navi, no sé si tengamos algún listener mail. Quiero leerles episodios porque nos chulearon mucho y le echaron muchos comentarios bonitos al señor Sergio Shar en el episodio de Maratón. Entonces, voy a leer algunos. Lupis dice, yo sí me sabía la de Pancho Villa, obvio gracias a Maratón. Es que la cantidad de gente que sabe información gracias a Maratón en México debería ser estudiada. Sí. O sea, saben más por eso que por libros de la SEP. Lo dije y se tiene que decir. Sí. Luego, Tansan dice, chulada de episodio. Yo no soy fan de los juegos de mesa, pero siempre lo digo. Maratón es de los pocos que sí juego y me encanta. Saludos a las dos, las queremos mucho. Nosotras a ti. KZBR dice, qué bonito capítulo, carita de llorar. Fue muy conmovedor, ya me dieron ganas de jugar Maratón y no sabía que el creador es contador, así como yo. Ay, ese me señor encanta. es de todo. Sí.
Exagerardo, nuestro buen querido radioescucha, dice, el hombre más interesantísimo del mundo. Qué bello capítulo. Candy Gutiérrez dice, me encanta recordar las noches jugando maratón con mis hermanas y papás. Ay, Es que Navi, eso hay es- que mandar ese screenshot a nuestro buen amigo. Sí. Ya es mi buen amigo en mi corazón. Sí, claro que sí, es tu buen amigo, no mames, el mío también. Quizás él no nos va igual, pero... No, sí nos Remains ve to be igual. seen. Sí nos ve igual. Estaba contento aquí, yo lo vi. Bueno, Ram Casal dice, maravilloso capítulo con el que inició todo. Néstor dice, excelente episodio, voy directo a Instagram. Y V-Ruth dice, que ella es Ruth, nuestra querida ¿Sí? también, dice, sueño cumplido, chicas. Y la verdad, sí. Ay, Entonces, es bueno. verdad. Oigan, pero muchísimas gracias a ustedes, porque sin ustedes no esto hubiera sido posible. No hubiera podido entrevistar al señor Maratón. Exactamente. Y los amamos muchísimo y amamos Sí. al señor Maratón por sobre todas las cosas. Sí. Y sigan dejándonos comentarios en Spotify. Sí, exacto. Ya los vamos a empezar a leer. Los vamos a empezar a leer. Y los amamos. Adiós. Adiós. Luli Navi es producido y conducido por nosotras, Luli y Navi. Producido por Bruno Novak, editado por Uriel Islas, con producción ejecutiva de Guillermo Núñez y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con RSS Media, hosteado y distribuido por rss.com. Oh, yeah.